Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Hoy, tengo el honor de compartir un testimonio profundo y transformador de nuestro hermano Mark. Después de sobrevivir a una experiencia cercana a la muerte, Mark se encontró en un lugar de tormento inimaginable, el infierno. Fue en este lugar oscuro y aterrador donde se encontró cara a cara con nada menos que Benny Hinn. En una conversación profundamente conmovedora, Hinn expresó su dolor y arrepentimiento por haber usado mal el nombre de Dios para beneficio personal y haber llevado a otros por mal camino. Esta es la historia de Mark, y es una que sirve tanto como advertencia como llamado a la reflexión. Permítanme presentarme, mi nombre es Mark Williams. Tengo 45 años y he pasado la mayor parte de mi vida en Dallas, Texas. Para ser honesto, no puedo explicar completamente cómo terminé en el lugar en el que llegué o cómo me encontré en un punto tan bajo en la vida. Todo lo que sé es que el camino que he recorrido no ha sido fácil. No nací con una cuchara de plata en la boca. No tuve el lujo de la riqueza, y todo lo que alguna vez tuve lo conseguí trabajando duro, aunque nunca pareció ser mucho. Si soy sincero, he tenido que afrontar una buena cantidad de dificultades. Ha habido reveses que me han derribado, trabajos que he perdido, negocios que han fracasado, un matrimonio que se ha desmoronado y ha acabado en divorcio, e hijos que han crecido y se han ido, forjando sus propias vidas y dejándome a mí solo para que me las arreglara. Pero quizá lo más duro no hayan sido solo las pérdidas o las decepciones. No, lo más duro fue sentir que no me quedaba nada en lo que apoyarme. Hubo un momento en el que me sentí totalmente perdido, confundido, derrotado y sin saber a dónde ir a continuación. Ese fue el momento en el que me encontré por primera vez con Benny Hinn. No recuerdo exactamente cómo sucedió, pero recuerdo que una noche estaba cambiando de canal, con el leve zumbido de la estática de fondo, cuando me topé con una de sus emisiones. Lo que me impactó de inmediato fue el propio Benny Hinn. Allí estaba él, de pie frente a miles de personas, con el rostro adornado con una sonrisa cálida y carismática, las manos levantadas hacia el cielo. La multitud que lo rodeaba era un mar de personas, con rostros rebosantes de esperanza, los ojos llenos de lágrimas y los corazones rebosantes de oración. Había un magnetismo innegable en él, un aura que parecía irradiar de él. Recuerdo que pensé, este hombre tiene algo que yo no tengo. Tiene una conexión con Dios que ni siquiera puedo empezar a comprender. En ese momento, estaba en un punto crítico en mi vida. Me sentía desesperanzada, vacía e insegura de a dónde acudir a continuación. La desesperación se apoderó de mí. Pensé, tal vez, solo tal vez, este hombre pueda ofrecerme las respuestas que he estado buscando. Estaba tan perdida, tan abatida por las luchas de la vida, que ya ni siquiera reconocía quién era. Estaba buscando algo, cualquier cosa, que pudiera devolverle sentido y propósito a mi vida. Estaba luchando contra la soledad, agobiada por problemas económicos y sintiéndome más desconectada espiritualmente que nunca. Aunque siempre había creído en Dios, sentía que era una figura distante, inalcanzable y muy alejada de mi vida diaria. Mi fe, si es que podía llamarla así, se había debilitado y vacilante. Ya no sabía en qué creía realmente. Pero en el fondo anhelaba creer, necesitaba desesperadamente creer en algo más grande que yo. Y luego estaba Benny Hinn, que ofrecía promesas de sanación y prosperidad, y parecía una señal de Dios en medio de mi desesperación. Las palabras de Benny eran como un salvavidas. Hablaba con convicción de que la fe podía mover montañas, de que Dios podía curar cualquier enfermedad y de que la riqueza y el éxito podían llegar a quienes realmente creían. En medio de mi dolor y mi confusión, su mensaje se sintió como un rayo de esperanza, algo que no había sentido en mucho tiempo. Todo tenía sentido para mí. Empecé a ver sus transmisiones religiosamente, sin poder apartar la mirada. Ni siquiera recuerdo cuántas horas pasé sentado frente al televisor, absorbiendo sus sermones, pendiente de cada palabra. Poco a poco, algo comenzó a cambiar dentro de mí. Empecé a sentir que tal vez, solo tal vez, había una oportunidad para que yo cambiara mi vida. En mi búsqueda de respuestas,
me encontré enviando donaciones, lo poco que podía reunir. A veces eran solo unos pocos dólares, pero para mí, esa pequeña cantidad era una ofrenda, un sacrificio. Creía con todo mi corazón que cuanto más diera, más me acercaría a Dios. Después de todo, eso era lo que Benny había dicho, sembrar semillas de fe. Recuerdo que pensé, si tan solo hago lo que él dice, si tan solo creo lo suficiente, entonces tal vez, solo tal vez, pueda escapar de este ciclo interminable de pobreza y fracaso. Quería creer, tener algo a lo que aferrarme, tanto que no cuestioné nada. Pensé, tal vez sea esto. Tal vez este sea el camino a la salvación. Tal vez Dios realmente trabaja a través de Benny Hinn. Todavía puedo imaginarme sentada en ese pequeño y destartalado apartamento, más una prisión que un hogar, en realidad, mirando a Benny en la pantalla. Sus palabras se convirtieron en el único consuelo que tuve en esos días oscuros. Eran la única fuente de esperanza, lo único que me hacía sentir que había algo más grande ahí afuera, algo que no podía ver con mis ojos pero que podía sentir en lo profundo de mi corazón. Benny hablaba a menudo sobre el poder sanador de Dios, afirmando que a través de la fe, uno podía liberarse de todo tipo de luchas, ya fueran dolencias físicas, dificultades financieras o relaciones rotas. Y en ese momento de mi vida, estaba desesperada por todo eso. Necesitaba sanación en todas las áreas. Cuanto más me sumergía en sus enseñanzas, más comenzaba a cambiar. Acepté todo lo que Benny decía sobre la fe, la prosperidad y el favor de Dios. Todo sonaba tan convincente, tan lleno de promesas, que me encontré dando cada vez más, a veces hasta el punto en que ni siquiera podía permitirme lo básico de la vida. Sin embargo, lo justificaba diciéndome, esta es la obra de Dios. Si confío en Él, Él proveerá para mí. Oraba, derramando mi corazón ante Dios, diciéndole que estaba siguiendo la guía de su siervo, Benny Hinn, y confiando en que Él me ayudaría. Pero a pesar de mis fervientes oraciones y fe constante, las cosas simplemente no parecían mejorar. Claro, hubo pequeñas victorias aquí y allá, como una mejor oferta de trabajo o un fugaz momento de felicidad, pero nada parecía cambiar de manera significativa y duradera. Mi situación financiera permaneció estancada en la misma rutina, mi soledad no desapareció, y lo más devastador de todo era que todavía me sentía perdida y desconectada de Dios. Cuanto más intentaba creer, más frustrada me sentía. No podía quitarme de encima la persistente sensación de que algo no iba bien. Empecé a cuestionarme, tal vez no lo estaba haciendo bien. Tal vez mi fe no era lo suficientemente fuerte. Tal vez no estaba dando lo suficiente. Sin embargo, no podía dejar de lado la esperanza que Benny me había dado. La esperanza, después de todo, es una fuerza poderosa, especialmente cuando estás atrapada en un lugar oscuro y confuso. Necesitaba creer que algo mejor me esperaba. Necesitaba sentir que mi fe tenía un significado, que tenía un propósito más allá del vacío en el que vivía. Al mirar atrás ahora, puedo ver cuán fuera de lugar estaba realmente mi devoción a Benny Hinn. No se trataba de un verdadero crecimiento espiritual o de una relación con Dios, se trataba de tratar de arreglar todo en mi vida, el quebrantamiento en mi corazón, mi cuenta bancaria vacía, mis relaciones fracturadas. Buscaba un atajo, una solución rápida para arreglar todo. No entendía la verdadera naturaleza de la fe en Jesucristo ni el poder de la oración basada en la humildad. No entendía que el amor de Dios no funciona como una transacción en la que das algo y esperas algo a cambio. Pero en ese momento, no sabía nada mejor. Simplemente buscaba una salida al dolor, dispuesta a creer cualquier cosa que prometiera un futuro mejor. Pensaba que seguir las enseñanzas de Benny era la respuesta a todo, que al hacer las cosas exactamente como él me indicaba, finalmente podría estar bien con Dios. Así de profunda era mi creencia. Estaba convencida de que si tan solo seguía su guía, mi vida cambiaría. Pero no tenía idea de que me esperaba un duro despertar, un despertar que haría añicos todo lo que creía saber sobre la fe, sobre Dios y sobre mí misma. Todo sucedió de repente.
En un momento, estaba en casa, sintiendo una intensa presión en el pecho, mi respiración se hacía más superficial con cada segundo que pasaba. El dolor no se parecía a nada que hubiera sentido antes, agudo, sofocante y absorbente. Pensé que mi corazón se estaba desplomando, antes de que pudiera reaccionar, todo se volvió negro. Cuando recuperé la conciencia, me encontré en un lugar que nunca podría haber imaginado. No era una habitación de hospital con el olor estéril de desinfectante y el pitido de las máquinas médicas. No, esto era algo mucho peor, algo mucho más oscuro. El aire era denso, opresivo y sofocante con un calor insoportable. El olor era pútrido, como si algo se hubiera descompuesto hace mucho tiempo. Al principio, apenas podía distinguir nada, solo destellos de luz ardiente y formas sombrías que se movían a mi alrededor, lo que se sumaba a la atmósfera surrealista y aterradora. Mi corazón todavía latía con fuerza en mi pecho, pero era diferente. Este no era el pánico normal que se siente en una emergencia médica. Era un miedo primario, de esos que se apoderan de tu alma y te hacen sentir que estás en presencia de algo que está mucho más allá de la comprensión humana. No podía ver con claridad, pero podía sentir que unas figuras invisibles, entidades oscuras y frías cuyo agarre era como el hielo, me arrastraban hacia adelante. Me guiaban a través de ese lugar terrible, arrastrándome sin piedad, y yo no podía hacer nada para detenerlas. No había escapatoria. No tenía voz para gritar pidiendo ayuda. A medida que nos adentrábamos en ese lugar aterrador, el calor se hacía aún más insoportable. El aire estaba cargado con el hedor de la descomposición y los gritos distantes de las almas atormentadas. Los lamentos resonaban en la oscuridad, cada grito más inquietante que el anterior. Traté de hablar, de gritar, pero no me salían las palabras. Tenía la garganta seca, mi cuerpo se congelaba de miedo y podía sentir que me ahogaba en una desesperación que era más sofocante que el calor que me rodeaba. El terror se apoderó de mi alma con una fuerza que nunca había conocido y parecía envolverme como una pesada capa. Entonces lo vi, un paisaje infernal e infinito que se extendía en todas direcciones, un lugar de sufrimiento eterno. La comprensión me golpeó como un martillo en el pecho. Esto no era una pesadilla ni una alucinación febril. No, esto era real. El fuego, el calor implacable, los gritos de sufrimiento, todo era real. Me habían condenado, atrapado en un lugar de tormento eterno y no había salida. Ninguna esperanza. Ninguna escapatoria. Solo el peso aplastante de mi culpa, el calor insoportable y los gritos interminables y agonizantes de los condenados a mi alrededor. Era el infierno. Y yo estaba allí. Mientras caminábamos con dificultad por este páramo desolado e interminable, algo más adelante me llamó la atención. En una celda pequeña y sucia, vi una figura encadenada y atada. Mi corazón dio un vuelco cuando lo reconocí. Allí, en las profundidades del infierno, estaba Benny Hinn. El hombre al que había seguido durante tanto tiempo, en quien había confiado mi fe, el que me había prometido sanidad, prosperidad y favor divino a través de la fe. Allí estaba él, sufriendo, con sus manos, que alguna vez fueron poderosas, atadas, retorciéndose de agonía. No podía comprenderlo. Este hombre, el que yo había elevado a un lugar tan alto, el que había hablado con tanta confianza y autoridad sobre Dios, sobre la fe, sobre la liberación, ahora estaba aquí, prisionero del tormento. La realidad era demasiado para soportar. Le había dado mi confianza, mi fe, mi dinero, mis oraciones, creyendo que sus enseñanzas me llevarían a las bendiciones de Dios. Pero allí estaba él, prisionero en el mismo lugar que más había temido. Se me revolvió el estómago y un nudo repugnante de incredulidad y rabia se formó dentro de mí. Quería apartar la mirada, negar lo que mis ojos me decían, pero no podía. No podía apartarme de la verdad, aunque me doliera más que cualquier otra cosa que hubiera sentido antes. Esta era la consecuencia de las mentiras en las que había creído durante tanto tiempo. Esta era la dolorosa revelación que destrozaba todo a lo que me había aferrado. Mi fe,
mi devoción a él, mis esperanzas, todo se desmoronó en ese momento. Había confiado en él, había creído que si seguía su camino, de alguna manera podría desbloquear el favor de Dios, y ahora me enfrentaba a la verdad más dura imaginable. El hombre que había prometido liberación estaba tan perdido como cualquier otra persona en ese lugar infernal. En ese instante, todo lo que alguna vez había considerado querido, las promesas de prosperidad, la curación, la esperanza de una vida mejor, se sintió como si me lo estuvieran arrebatando. Me habían engañado y ahora, de pie en el infierno, me veía obligado a enfrentar las consecuencias de mi propia fe ciega. Me quedé paralizado, abrumado por la incredulidad, mi mente corriendo para darle sentido al horror que tenía ante mí. Y entonces, desde las sombras, algo cambió. Benny Hinn, el evangelista televisivo pulido que alguna vez había admirado, ahora era una figura rota, apenas reconocible. Parecía demacrado, desgastado por un peso inimaginable. Su cabello, que alguna vez estuvo perfectamente peinado, estaba despeinado y el traje que alguna vez había simbolizado el éxito y el poder ahora estaba roto y sucio. Sus ojos, que alguna vez habían brillado con certeza y autoridad, ahora estaban vacíos, llenos de dolor y arrepentimiento que apenas podía comenzar a comprender. Ya no era el predicador carismático que prometía riqueza y sanación. Ahora era un hombre atrapado en un lugar de desesperación eterna, con su alma encadenada por cadenas mucho más pesadas que cualquier cosa física. Mientras lo observaba, apenas podía respirar. Giró la cabeza lentamente y sus ojos se clavaron en los míos. Por un momento, el tiempo pareció congelarse. Allí estaba él, el hombre en quien había confiado, el hombre al que había seguido con fe inquebrantable, de pie ante mí en el estado más vulnerable y trágico imaginable. Sus labios temblaban mientras hablaba, su voz ronca y áspera, como si la hubieran arrancado de su propio ser. «Te engañé», susurró, y esas palabras me golpearon como un trueno. Esta era la verdad, la terrible e innegable verdad. El hombre al que había seguido, el hombre en el que había creído, había fracasado, había caído tan bajo como cualquiera podría caer. Y ahora, estaba atrapado en el mismo tormento del que había predicado que otros escaparían. «Mark», dijo, con la voz temblorosa de un profundo y desgarrador arrepentimiento, «los he llevado a todos por mal camino. Te he engañado a ti y a muchos otros. Usé el nombre de Dios, pero nunca seguí verdaderamente su voluntad. Pensé que estaba por encima de todo. Me quedé allí en silencio atónito, incapaz de procesar la gravedad de lo que se estaba desarrollando ante mí. El hombre al que había seguido durante años, el que había creído que tenía las respuestas a las mayores luchas de la vida, ahora estaba confesando que todo lo que había predicado había sido una mentira. Sus palabras me golpearon con una fuerza que me dejó sin aliento. Sentí que mis rodillas se debilitaban, el peso de su confesión era demasiado pesado para soportarlo. La realidad de lo que estaba presenciando destrozó mi mundo. Había depositado mi confianza en él. Había creído en sus promesas de sanación, de milagros financieros, de avances que me sacarían de las profundidades de la desesperación. Y ahora, lo veía aquí, atrapado en el infierno, sufriendo tanto como cualquier otra persona. Sus manos, todavía encadenadas, temblaban cuando las levantaba en señal de derrota. Su voz se quebró con el peso de la verdad que ya no podía negar. Pensé que tenía el poder. Pensé que había sido elegido. Pensé que podía sanar y liberar. Pero estaba equivocado, Mark. Nunca fui elegido. Tomé el Evangelio y lo torcí para mis propios fines. Mi avaricia, mi sed de fama y riqueza, me llevaron a este lugar. Cada una de sus palabras se sentía como veneno, una amarga verdad que dolía más profundamente que cualquier herida física que hubiera conocido. Apenas podía respirar, como si el aire mismo hubiera sido succionado de la habitación, mi pecho se apretó con el peso aplastante de todo aquello. Lo había seguido. Le había confiado mi dinero, mi fe, mis esperanzas de una vida mejor, y ahora, allí estaba la verdad en su forma más cruda. Benny Hinn,
El hombre que una vez creí que era un mensajero de Dios, estaba tan perdido como cualquier otra persona en ese abismo infernal. Quería gritarle, exigirle respuestas, preguntarle por qué había engañado a tantos, incluyéndome a mí. Pero las palabras no salían. En cambio, me quedé congelada en el lugar, mirándolo, sintiendo la enormidad de su confesión instalarse en lo profundo de mi corazón. En ese instante, algo cambió dentro de mí. La verdad, dura e innegable, se hizo evidente. Había depositado mi fe en un hombre, no en Dios, y eso me había llevado hasta aquí, a este lugar de tormento y desesperación. Mientras el silencio se extendía entre nosotros, Benny bajó la mirada y su voz se convirtió en un susurro, apenas audible por encima de las sombras parpadeantes que parecían cerrarse a nuestro alrededor. Nunca fui lo que tú creías que era, murmuró, con la voz temblorosa por el remordimiento. Al principio, realmente creía que estaba haciendo la obra de Dios. Quería sanar a la gente, difundir el mensaje de Jesucristo. Pero en algún punto del camino, me perdí. Las luces, las multitudes, el dinero, todo se volvió más importante que el mensaje. Me dejé llevar por todo eso, Mark. Me convencí de que yo era el elegido, de que era especial, de que tenía poderes que superaban a los de los demás. Mientras hablaba, podía oír el temblor en su voz, el dolor crudo de un hombre que una vez había creído en su propia justicia, solo para ser aplastado por el peso de su propio orgullo. Podía sentir su arrepentimiento, y por primera vez, comprendí lo bajo que había caído. Lo había seducido precisamente lo que había prometido para ayudar a otros a escapar, el atractivo de la fama, la riqueza y la importancia personal. El hombre que una vez había parecido tener la clave para la bendición de Dios era ahora un alma rota, atrapada por sus propias decisiones. Apenas podía comprender lo que estaba escuchando. El hombre que parecía tenerlo todo, carisma, fama, una plataforma mundial, ahora estaba de pie frente a mí, confesando sus verdades más profundas y dolorosas. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras hablaba, su voz temblaba de remordimiento. He torcido las escrituras para justificar mi avaricia, admitió, el peso de sus palabras se asentó pesadamente en el aire. Prediqué la prosperidad. Prediqué que Dios recompensa la fe con riqueza y éxito. Pero ignoré la esencia misma del Evangelio, el mensaje de humildad, el llamado a vivir con sencillez, a servir a los demás sin esperar nada a cambio. Olvidé que Jesús dijo que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios, Mateo 7:24. Tomé esas palabras a la ligera, Mark, pero ahora me persiguen. Me quedé allí, inmóvil, incapaz de comprender por completo la magnitud de su confesión. Me sentí surrealista, como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía escapar. Benny Hinn, ese hombre que una vez había prometido sanidad, prosperidad y favor divino, había estado viviendo una mentira, vendiendo falsas esperanzas a millones de personas, incluyéndome a mí. Yo había creído que seguir sus enseñanzas traería un cambio en mi vida, que de alguna manera me llevarían a las bendiciones y la paz que tan desesperadamente buscaba. Pero ahora, en la fría y cruda verdad de ese momento, me di cuenta de que las mismas enseñanzas que había seguido me habían llevado por un camino de vacío espiritual y profundo engaño. Su voz se hizo más desesperada a medida que continuaba, el peso de sus palabras lo oprimía como una carga insoportable. Prediqué sobre milagros y prosperidad, Mark. Pero ignoré las advertencias de las Escrituras sobre los peligros de amar el dinero, sobre la naturaleza fugaz de las posesiones terrenales. Pensé que era invencible. Pensé que podía tenerlo todo, fama, riqueza, poder, y aún así ser justo. Pero la verdad es que me estaba sirviendo a mí mismo, no a Dios. Dejé que mi avaricia me controlara. Podía sentir que mi corazón se hundía con una mezcla de incredulidad y tristeza. El hombre en quien yo había confiado, en quien había depositado mi fe, ahora admitía que había caído víctima de las mismas tentaciones que habían llevado a tantos otros por mal camino. Y peor aún, había usado el nombre de Dios para promover sus propios deseos,
convirtiéndose en un falso profeta para las mismas personas que habían buscado respuestas, esperanza y salvación. Había engañado a personas como yo, almas desesperadas que buscaban la verdad, creyendo en promesas de sanación y prosperidad que nunca estuvieron destinadas a suceder. Sabía la verdad, Mark, continuó Benny, con la voz quebrada por el peso de su propio arrepentimiento. Pero la ignoré. Quería el mundo. Quería poder. Pensé que podía seguir predicando el Evangelio mientras vivía una mentira. Pero ahora veo las consecuencias, y es demasiado tarde para mí. Nunca podré deshacer el daño que he causado a las personas a las que he engañado. Sus palabras me golpearon como un golpe en el pecho, dejándome sin aliento. En ese momento, me di cuenta de la profundidad de mi propia confianza equivocada. Yo lo había seguido, había creído en él y había depositado mi fe en un hombre que estaba tan perdido como yo, tal vez incluso más. Él había usado su plataforma para descarriar a miles, incluido yo mismo, todo mientras usaba la máscara de la rectitud. El dolor abrumador de todo esto me oprimía. Había entregado mis esperanzas, mi fe y mi dinero, creyendo que estaba sembrando algo divino, algo que cambiaría mi vida. Pero en cambio, me habían engañado. Y ahora, aquí estábamos, ambos atrapados, enfrentando las consecuencias de las enseñanzas falsas y la fe equivocada. Podría haber vivido de otra manera, Mark, dijo Benny, con la voz cargada de pesar. Podría haberme humillado, haberme conformado con menos y haber servido verdaderamente a Dios. Pero en lugar de eso, me convertí en un hombre vanidoso, de excesos. Y ahora, aquí estoy, sufriendo las consecuencias de mis decisiones. Mientras hablaba, podía oír el dolor en su voz, el profundo dolor de un alma que había llegado a comprender el peso total de sus errores. Era como si la carga aplastante de su propio engaño finalmente se hubiera vuelto demasiado para soportar. El hombre que una vez había hablado con tanta autoridad, llamando la atención de millones, ahora estaba destrozado, su orgullo destrozado mientras confesaba sus pecados y remordimientos a alguien a quien una vez había guiado tan ciegamente. La realidad de su caída flotaba en el aire, cargada de dolor. En ese momento, algo profundo cambió dentro de mí. Comprendí, con una sacudida de claridad, que Benny Hinn no era el único que había sido engañado. Yo también había sido engañado. Ambos habíamos puesto nuestra fe en las cosas equivocadas, la riqueza material, la fama y las promesas vacías de prosperidad. Nuestras creencias equivocadas nos habían llevado por el mismo camino trágico, llevándonos a ambos a este lugar de profunda desesperación y arrepentimiento. El peso de su confesión me asfixiaba. No podía escapar de la verdad, no podía negar la enormidad de lo que acababa de revelarse. El hombre al que había seguido, en quien había confiado mis esperanzas y sueños, había fracasado, no solo él mismo, sino todos los que habían depositado su fe en él. Era como si el suelo bajo mis pies se estuviera desmoronando y mi fe en todo en lo que había creído se estuviera desvaneciendo, pieza por pieza. Benny me miró, sus ojos llenos de una tristeza que era más profunda de lo que podría haber imaginado. Ya no era el predicador seguro y carismático que alguna vez había visto en la televisión, el que prometía sanación y éxito. Ahora, era un hombre destrozado, su fachada de poder y rectitud había desaparecido, reemplazada por la cruda y dolorosa verdad de su propio fracaso. Él estaba de pie frente a mí, vulnerable y perdido, con toda la luz de sus errores pasados sobre él. Y en ese momento, me di cuenta de que él también se había convertido en víctima de las mismas mentiras que una vez había predicado. Mark, dijo Benny, su voz tranquila, casi suplicante, todavía hay tiempo para ti. No tienes que seguir mi camino. Puedes cambiar. Puedes volver a lo que realmente importa. Sus palabras me golpearon como un golpe fuerte, y por un momento, sentí una oleada de emoción surgir en mi interior. Quería gritarle, preguntarle por qué no había dado marcha atrás antes, por qué no había visto la destrucción que sus mentiras estaban causando a tantas personas, incluida yo. Pero en lugar de eso, todo lo que pude hacer fue quedarme allí, sin palabras,
mientras él continuaba con una urgencia tranquila en su voz. No cometas el mismo error que yo, dijo Benny, sus cadenas rechinando mientras cambiaba su peso. El sonido envió un escalofrío por mi columna vertebral. Pensé que podía comprar mi entrada al cielo con mi fama, con mis obras, con mis milagros. Pero no funciona así. La salvación no está en venta. No está en la riqueza que acumulas ni en el estatus que alcanzas. Está en la gracia, en el verdadero arrepentimiento, en la fe humilde. Sus palabras vacilaron cuando hizo una pausa, y pude ver el peso de su arrepentimiento sobre él. Su voz se quebró y las lágrimas comenzaron a fluir libremente por su rostro, lágrimas de tristeza y vergüenza, lágrimas por las vidas que había engañado, por el camino que había tomado. Mark, continuó, su voz apenas por encima de un susurro, has estado buscando respuestas en los lugares equivocados. No sigas persiguiendo lo que el mundo te dice que es importante. Mírame. Mira dónde estoy ahora. Este es el final del camino para mí, y no puedo deshacer el daño que he hecho. Pero tú todavía puedes. Todavía puedes encontrar la verdad real, está en la Biblia, está en la palabra de Dios. Una extraña sensación de claridad empezó a apoderarse de mí mientras escuchaba las palabras de Benny. Fue como si me hubieran quitado un velo de los ojos. En ese momento, pude ver con dolorosa claridad que todo lo que había creído, todo lo que había perseguido en mi vida, riqueza, estatus, éxito, prosperidad, no había sido más que una ilusión. Había seguido las falsas promesas de Benny, creyendo que si tenía suficiente fe, suficiente dinero y suficiente éxito, podría ser bendecida y encontrar las respuestas a las luchas de la vida. Pero la verdad, ahora tan dolorosamente evidente, era que nada de eso importaba. Nada de eso podía salvarme. Había pasado años persiguiendo las cosas equivocadas, confiando en un hombre que había torcido el mismo evangelio que yo creía entender. La confesión de Benny destrozó los últimos restos de mi fe equivocada. El camino que había recorrido era de autoengaño, y ahora, allí estaba, enfrentando la dura verdad de que la salvación no era algo que se pudiera comprar ni ganar. Era un regalo, otorgado gratuitamente a quienes lo buscaban con un corazón arrepentido y un espíritu humilde. Las palabras de Benny resonaron en mi mente, la salvación no está a la venta. Ya no podía ignorar lo que se había puesto al descubierto ante mí. La vida que había construido sobre falsas esperanzas se estaba derrumbando a mi alrededor, pero en ese momento, vi un camino a seguir. Todavía había tiempo para dar marcha atrás, para buscar la verdad, para abrazar el verdadero mensaje del amor y la gracia de Dios. Y no era demasiado tarde, no para mí. Todavía no. Mientras la figura de Benny se desvanecía entre las sombras, sus últimas palabras todavía resonaban en mi mente, reverberando como una campana distante que me llamaba la atención. Busca a Cristo, busca la verdad. No hay nada más que valga la pena perseguir. ¿Nada? Las cadenas que lo habían atado, cadenas de codicia, orgullo y engaño, se desvanecieron, y por un breve momento, todo lo que pude escuchar fue el susurro de la gracia, suave pero poderoso, que me llamaba hacia algo más grande. La pesadez que me había atrapado durante tanto tiempo comenzó a desaparecer, pieza por pieza, como si la oscuridad que me rodeaba ya no tuviera control sobre mí. Ya no sentía el peso de las falsas creencias, las búsquedas equivocadas que una vez habían definido mi vida. Había estado persiguiendo tanto, pero ahora, por primera vez, entendí que la búsqueda real, la que importaba, era mucho más simple de lo que jamás había imaginado. Lo siguiente que supe fue que me desperté con una sacudida repentina. Fue como si el tejido mismo de la realidad se hubiera rasgado y luego vuelto a coser, y cuando abrí los ojos, la familiar luz de la mañana se derramó por la ventana. Estaba de nuevo en el mundo que conocía, pero todo parecía diferente. La habitación, el aire, incluso el pequeño zumbido de la vida diaria, era lo mismo que antes, pero yo no era la misma. El dolor de mi pasado, el anhelo de respuestas en los lugares equivocados, todavía persistía, pero ahora, sentía que era algo con lo que podía hacer las paces.
La búsqueda de riqueza, de reconocimiento, de todo lo que Benny Hinn había predicado, nada de eso importaba ya. Lo que realmente importaba, me di cuenta ahora, era la gracia de Dios, la verdad de su palabra y la relación con el que había descuidado durante tanto tiempo. Había estado buscando la salvación en los lugares equivocados, aferrándome a promesas de prosperidad y éxito, pero la verdad siempre había sido simple: la salvación no está a la venta. Viene gratuitamente, a través de la fe, la gracia y el arrepentimiento. No sabía lo que me deparaba el futuro, pero sabía que me habían dado una segunda oportunidad, la oportunidad de buscar la verdad, de volver a Dios y de vivir una vida de verdadera humildad y fe. La carga de creencias equivocadas, de perseguir cosas que nunca podrían satisfacerme, se había aliviado. Y aunque el camino que tenía por delante no sería fácil, estaba listo para recorrerlo, paso a paso, a la luz de la verdad y la gracia. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que una sensación de paz se apoderaba de mí. El tipo de paz que no proviene de las cosas que podría adquirir o del reconocimiento que podría recibir, sino de saber que finalmente estaba en el camino correcto. Un camino que me llevaría no a la fama ni a la fortuna, sino a algo mucho más precioso, una relación genuina con Dios, basada en su amor y su gracia. El peso de las palabras de Benny resonaba en mi mente como un estribillo constante, reverberando con una verdad que había pasado tanto tiempo evitando. No es demasiado tarde para ti, Mark. Vuelve a Dios. La gravedad de esas palabras se instaló en lo más profundo de mí, recordándome que a pesar de los años que había perdido persiguiendo ilusiones, todavía tenía tiempo. Tiempo para cambiar. Tiempo para alejarme de las búsquedas vacías y volcarme hacia lo que realmente importa. Ahora entendía que todos los sueños de riqueza, fama y éxito solo habían sido distracciones, alejándome del corazón del Evangelio. Las enseñanzas que una vez habían prometido llenar mi alma solo me habían dejado vacía, y los milagros que había buscado en las promesas fugaces del mundo no eran nada comparados con la gracia que Dios me había ofrecido libremente todo el tiempo. Era hora de dejar ir. Tiempo de dejar de perseguir la aprobación de personas que no me conocían ni entendían mis luchas. Tiempo de dejar de creer en atajos, en fórmulas o en la idea de que podía comprar mi camino hacia el favor de Dios. Lo que necesitaba, lo que siempre había necesitado, era fe. Fe real y humilde. El tipo de fe que no espera nada a cambio, sino que confía en que el amor de Dios es suficiente. Ese era el milagro que me había estado perdiendo. Y en ese momento me hice una promesa a mí misma, una promesa que sabía que no podía romper. Comenzaría de nuevo. Abrazaría la verdad que Benny había compartido conmigo, la verdad que no provenía de los hombres, sino de la palabra de Dios. Viviría en su gracia, no para ser recompensada ni alabada, sino simplemente porque Él me había dado la oportunidad de hacerlo. Ya no me dejaría engañar por las promesas vacías del mundo. No más falsas esperanzas. No más mentiras. No sabía qué me deparaba el futuro ni cuánto tiempo llevaría sanar las heridas de mi pasado, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí un atisbo de paz. Sabía que mi búsqueda de significado ya no me llevaría por los mismos caminos oscuros, sino hacia algo mucho más satisfactorio, el amor y la gracia incondicionales de Dios. Y eso, por fin, fue suficiente.